un hermoso momento para irnos hasta el hoyo y más particularmente hasta la agrícola para hablar con el amigo acá allá de Ventana Andina, el señor José Dum. Muy buen día, Roberto y Macarena te saludan, ¿cómo va? Buenos días, ¿cómo andan ustedes? ¿Qué tal Macarena? ¿Qué tal Roberto? ¿Qué tal José? Va? Buen día. ¿Cómo arrancamos la semana? Bien. ¿Bien? Positivos. Sí, muy bien. Qué bueno. Un poco de optimismo. Ahí está, necesitamos un poquito de optimismo está. para el lunes. Sí. Claro que sí. Y Mira, optimismo y activar las neuronas sí, dale. con lo que íbamos a hablar con José. Era un título un poco largo, pero eran las curas preventivas de cara a esta temporada. Invernales. Para los frutales. Sí, señor. Ahí va. ¿Dijimos bien? Esa es la idea. Sí, bien, espectacular. Bien. Ahora somos Ahí todos está. oídos, porque una vez que ya pasó Bueno. el título, lo importante ahora es saber de qué se trata. Claro, exacto. Mira, a veces nos pasa durante el invierno que pensamos que no hay nada para hacer a nivel agrícola, ¿no es cierto? Uh-huh. Particularmente en nuestras casas, con los frutales. Y después, durante la primavera-verano, empezamos a ver que hay muchas patologías que tienen que ver justamente con que nosotros tenemos inviernos húmedos, además de frío, húmedos. Entonces, la humedad y el frío hacen o son condiciones predisponentes muy buenas para los hongos. Y muchos de estos hongos dañan nuestras plantas. Si hacemos un repasito rápido, vamos a ver que muchas de las manzanas que hay en casa, seguramente hay una mancha marrón, corchosa en la superficie. Bueno, eso es la sarna del manzano, que es una enfermedad no es muy importante, pero hace que esa fruta se vea de muy mal aspecto y en general desalienta a comerla. Y si la pensamos comercializar, de ella que no podemos. Y eso tiene un cierto grado de manejo. Al igual que, por ejemplo, el mal de la munición. Imagínense un tiro de escopeta con perdigones en las hojas, por ejemplo, de los ciruelos, ¿sí? Vamos a ver que es común que tenemos hojas de ciruelo con un montón de agujeritos redondos. También es una enfermedad sobre la cual podemos ir trabajando, ir previniendo. Ni hablar del famoso torque del duraznero, que cuando nos entusiasmamos, vemos la floración y empiezan a salir las hojitas, las hojas se deforman, las flores se caen. Es decir, tenemos muchas enfermedades. Y otra enfermedad, la monilia, frutícola o laxa, que está en casi todos los frutales, pero pasa bastante desapercibida. Porque, ¿qué es lo que produce? Produce la muerte de las flores, como una primera etapa, y luego, a menudo, muerte de tallitos. ¿Y qué pasa? Es común que veamos en una rama un montón de florcitas que se murieron, algunas quedan, y decimos, es la helada. No, no es la helada, porque la helada o mata todas las flores o ninguna. No hay una helada selectiva que mata 3 florecidos, no. Entonces, ese daño muy frecuentemente confundido en la comarca con la helada, no es la helada, sino que es una enfermedad de hongos, que ataca la flor apenas nace, apenas se abre, se mete adentro y la parasita, literalmente, y la mata. Y entonces, tenemos un montón de enfermedades que tienen curas específicas, pero las curas a veces son complicadas, a veces en la primavera llueve, tenemos viento, tenemos abejas, un montón de cuestiones por las cuales las curas no son ni simples ni fáciles de llevar a cabo en forma física, digamos, por cuestiones de clima, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer en el invierno? Podemos tomar acciones preventivas. El invierno a nivel agrícola estamos bastante tranquilas, por ahí tenemos algo de tiempo, y entonces podemos utilizar algunas sustancias clásicas. Nosotros un poco en esta temporada estamos proponiendo utilizar algo que se llama polisulfuro de calcio. El polisulfuro de calcio es un antiguo fungicida e insecticida, está encuadrado en lo que se considera agricultura orgánica, es decir, que no tiene efectos nocivos hacia el medio ambiente ni hacia las personas. Sigue siendo un fitosanitario, tampoco es para tomárselo ni para volcárselo encima. De hecho, tiene un olor bastante feo, dicho sea de paso, y mancha la ropa, así que si lo vamos a poner, con precaución. Cuidados. Claro, exactamente. Sí. Las precauciones hay que tenerlas siempre. Muchas veces nos confunde este concepto de no, como es orgánico no hace nada. No, no es así. ¿Sí? Este concepto hay que siempre aclararlo. Un fitosanitario es para curar plantas. No hace nada en ese contexto. ¿Tá? El jabón de lavar ropa no es nocivo, pero no es para comérselo. Bueno, claro. En ese caso sí sería nocivo. Entonces siempre mantener las precauciones, usar guantes, usar ropa vieja en caso de que se manche, no tiene importancia. Algo que nos cubra los ojos, porque si alguna gotita nos llega a entrar en el ojo es muy irritante. Uh-huh. Es como tirarse una gota de alcohol o peor. Uh-huh. Entonces, bueno, el hecho de que sea aprobado en agricultura orgánica no implica que no sea un fitosanitario. Así que siempre manejarlo exagerando las precauciones. Por nosotros, digamos, yo siempre digo, la parte más importante de la agricultura es el agricultor, ¿está? Entonces, recordar que primero que nada tiene que cuidarse él. Lo mismo cuando hacemos poda, cuando hacemos aplicaciones. Lo primero de todo es cuidarse él. Así que empezamos por cuidarnos bajo ese punto de vista. Asegurarnos que no pierda la pulverizadora por la mano, por cualquier lado, bueno, ponerla en condiciones. Y lo interesante con este producto, es un producto clásico, se usó muchísimos años, de hecho la gente mayor lo recuerda mucho, antes se usaba mucho,
Como se dejó de usar durante unos cuantos años, ahora vuelve a tener efecto. Es algo así como lo que dicen los médicos que está pasando lo mismo con antiguos antibióticos, que después de tantos años de no usarlo, digamos, los microbios que se habían acostumbrado se desacostumbraron y ahora se pueden volver a usar. Bueno, Ajá. Esto sería un caso interesante. Nosotros hicimos esto algunas es, prácticas... José, perdón, ¿es así? Tal cual, entonces, Claro, digamos, dejan sí. de aplicarse Claro. determinados antibióticos y vuelven a tener efectividad. Bueno, sí, pero eso tendría que dedicarlo un médico a la salud humana, ¿no? Yo me voy para los microbios Digo, vegetales. los ¿Estamos? microbios, perdón, Claro, exacto. no, Sí, pero sí, sí. aplica, sí, por Sí. supuesto. Si nosotros durante unos años no aplicamos un determinado tipo de producto, Ujú, pierden el acostumbramiento o la rustificación a ese producto. Entonces lo podemos volver a usar. ujú. Y de acá aprovecho lo que vos estás diciendo, Roberto, porque es interesante. Es muy importante la rotación de productos. Ajá. Es decir, si yo un año uso una cosa, y bueno, lo ideal al otro es usar otra, ¿ah? Sí. Entonces de esa Sí. forma no le permito acostumbrarse. Y eso es algo interesante. Ujú, ujú. Nosotros hicimos el año pasado algunas prácticas en algunas chacras con polisulfuro de calcio y nos llamó la atención que prácticamente el torque había desaparecido, el torque del duraznero, Sí. que es una enfermedad bastante molesta, prácticamente había desaparecido, con lo cual dijimos, mira qué interesante, o sea, esto que te estoy comentando surge de la observación a campo práctica, Claro, por eso claro, su claro. valor, ¿no? Sí, sí. Eso es lo interesante. Entonces, bueno, justamente nos entusiasmamos este año diciendo, bueno, tratemos de manejar esta acción preventiva con el polisulfuro de calcio, que además no es un producto caro, ni mucho menos, y ya te digo, es seguro, es tradicional, se acepta en la agricultura orgánica, etcétera, y tiene una buena función. Entonces, ¿cómo se aplica? Bueno, se pulveriza sobre las plantas y hay que mojar bien la planta, que entre, ¿sí? Es decir, una cosa importante, este producto debe aplicarse preferentemente sin hojas, es decir, antes de la brotación. Ajá. Entonces hacemos, por ejemplo, 2 aplicaciones, o si pudiéramos 3, a lo largo del invierno. Prestar atención a lo siguiente, ¿cuál es el buen momento? Y cuando no me llueve enseguida o al día siguiente, ¿no es cierto? Entonces, si tengo 2 o 3 días sin lluvia, Claro, aplico aprovechar. y dejo, Ujú. claro, Ujú. que ese producto lo que va a hacer es matar esporas de hongos, básicamente. También va a aprovechar, de paso, si hay alguna cochinilla o alguna un poco resistente en invierno, también lo liquida. Entonces, es un producto un poquito corrosivo, de modo que si usamos una pulverizadora vieja que tiene partes metálicas, lavarla inmediatamente, pero esa corrosión que tiene, que es suave, se deposita en la madera, en las yemas, y mata justamente todo este bicherío que está esperando la llegada de la primavera. Entonces, si bien ningún efecto contra los hongos es absoluto, digamos, siempre son tratamientos, vamos a menguar enormemente la cantidad de inóculo, con lo cual luego las curas, en caso de ser necesarias, van a ser mucho más simples, mucho más eficaces. Entonces nuestros arbolitos van a volver a crecer. Mira, por ejemplo, nosotros tenemos un almendro en casa que nos da una cantidad espectacular, pero si no lo curamos no da nada. ¿Por qué? Porque justamente sufre muchísimo en las florcitas esta enfermedad de monilia. Entonces sí o sí tengo que pulverizar durante el invierno, en forma preventiva, los racimos de yemas, donde van a salir las flores. Entonces, luego sí la floración ocurre exitosamente, digamos, y en consecuencia tengo un montón de almendras, ¿no? Claro, esto, José, claro, aparece, digamos, el indicio allí del hongo atacando ya cuando está la flor, entonces, y ahí no podemos actuar, ahí ya es tarde. Claro, ahí ya es tarde para la acción preventiva. Se Claro. puede llevar a cabo una acción curativa, pero la verdad es que como en la acción curativa no hay demasiados productos, también se produce un acostumbramiento. Ajá. Entonces, justamente el tratamiento combinado es lo que anda mejor. Entonces, si yo puedo hacer una acción preventiva, a lo mejor puedo no necesitar la curativa o muchísimo menos. Y en todo caso va a redundar en una muchísimo mejor salud del frutal. Uh-huh. ¿Sí? Entonces es interesante, ya te digo, todos los frutales tienen enfermedades fúngicas. Entonces está bueno, en la medida en que yo lo puedo hacer, porque voy a disminuir el ataque. Y como en invierno no tenemos tantas tareas para llevar a cabo, bueno, puede ser interesante. Y tenemos, si yo voy a sí, tenemos digamos, julio y agosto, por decir así, tranquilo para exactamente, hacerlo, ¿no? Exactamente. Hasta hinchazón de yemas, después ya no, porque es un producto que justamente al ser un poco cáustico, si bien diluyéndolo mucho se podría usar, yo no lo aconsejo porque si no lo diluís muy finito, intoxicar la planta, ¿vamos? Entonces no es la idea es curarla. Entonces, bueno, es un buen momento para hacerlo. Bien. Así que los que amamos los frutales, los que amamos la huerta, los que amamos la agricultura, tenemos en este momento una ventanita interesante para hacer una labor que luego va a redundar en un gran beneficio. Entonces, una pequeña labor ahora, que por ahí tenemos tiempo, nos va a permitir luego mejorar sustancialmente nuestra cosecha, la salud de nuestras plantas, y se nota. Entonces, esa es un poquito la recomendación. Por eso somos optimistas, porque estamos pensando ya en la fruta que vamos a disfrutar durante este verano. Mirá qué optimismo. Qué bueno. Me encantó. Muy bueno, José. Sí.
Viste que se dice hay que sembrar para cosechar. Bueno, pero además Claro. en el caso de los frutales hay que curar para cosechar. Hay que curar Y esto para es algo claro. que Es una podemos buena, hacer. es una buena máxima, inclusive aplicable a otras cuestiones también. Por supuesto, a toda la vida. Curar para Así cosechar. que, Bien. claro, en este caso sí, esas acciones preventivas nos van a ayudar. Y recordar que nuestra condición climática de inviernos fríos y lluviosos siempre predispone a que haya hongos en abundancia. Entonces, ¿queremos fruta? Bueno, hay que obrar un poquito. Es como, si vos tenés un perrito y lo querés, lo tenés que vacunar. Bueno, es lo mismo, claro. ¿sí? Mantenerlo sano, Ujú, es esto. ujú. Así que bueno, eso es algo recomendable. Si vamos a podar, lo lógico es podar primero y pulverizar después, ¿sí? Ajá. En ese orden, para no estar mojando plantas o gastando producto en parte de rama que yo voy a sacar. Claro. Pero también es interesante porque si yo podo, por ejemplo, y después aplico el producto, voy a sellar bien las heridas, voy a permitir, voy a desinfectar las heridas de la poda con este tipo de producto. Ujú. Así que eso también es interesante. Por ahí de la poda hablamos un poquito más adelante, pero hoy me gustaba charlar de este tema que me parece que es interesante y que en general se nos olvida. Vos sabés que llega la primavera con muchas enfermedades en frutales y la gente dice, uy, me olvidé durante el invierno. ¿Qué Y sí, pasó? el Claro. frío, la fiaca, etcétera. Pero la intención en el día de hoy era recordarlo. Entonces el polisulfuro de calcio es una muy buena opción al alcance de cualquiera que quiera cuidar y mimar un poquito su frutal. Bueno, ahí lo consiguen en la agrícola, suponemos, ¿no? Por supuesto, obvio, Genial, claro. listo. Bueno, Gracias, José, hasta la próxima. Muchas gracias a gracias. ustedes. Un abrazo. Saludos. Otro. José Dum, de la agrícola del Hoyo. Voy hablando, ¿no? Más tareas para hacer en este invierno, para que no le agarren los bichitos a los frutales.